Hola chicos, el día de hoy vamos a recordar los números fraccionarios, que consiste en que la unidad se divide en partes iguales. Si estamos hablando de números fraccionarios, estamos hablando de una fracción o un quebrado, que viene siendo exactamente lo mismo. Aquí tenemos una fracción, tenemos 3/4. Tenemos que el 3 es el numerador y el 4 es el denominador. ¿Qué me está indicando el numerador? El numerador me indica las partes que se toman de la unidad. ¿Qué me indica el denominador? Son las partes en que se divide la unidad. Yo aquí tengo un rectángulo. Ese rectángulo está dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Esas 4 partes es la que me está indicando el denominador. Y vamos a procurar que esas partes sean iguales. Luego tengo 3 iluminadas o sombreadas, que es el numerador. Esas son las partes que nosotros tomamos de la unidad, que la dividimos en 4 partes y tomamos 3. Por eso están iluminadas, para que podamos saber las unidades en que se divide la unidad. Bien, recuerden que acabamos de decir que una fracción tiene numerador y denominador. El numerador está colocado encima de la línea, esa es línea horizontal, aunque nosotros generalmente siempre la utilizamos en forma inclinada, y el denominador colocado abajo de esa línea. También dentro de esos números fraccionarios tenemos, y recuérdenlo, las fracciones equivalentes, ¿sí? Estas fracciones equivalentes se obtienen del quebrado dado. Por eso estoy subrayando la palabra dado. No me refiero a un cubito, sino a la fracción que tenemos que tener presente o que nos están dando. ¿Cómo voy a obtener la fracción equivalente de la que me están dando? Multiplicando o dividiendo, pero debe de ser por el mismo número. Nosotros tenemos aquí una fracción y está subrayada, es la que me están dando, es la que tenemos, es la que voy a obtener la fracción equivalente. Yo ya obtuve mi fracción equivalente. ¿Cómo? Ya dijimos, tenemos multiplicación o tenemos división. En este caso, yo multipliqué y multipliqué por el mismo número. Si tengo 2/4 y me está dando la fracción equivalente como resultado 4/8, ¿cuál fue el número que escogí para poderlo obtener? ¿Sí? Ese número que nosotros pensamos, porque podemos escoger desde el 2, 10, 5, 20, el que nosotros queramos para obtener una fracción equivalente. En este caso, para obtenerla, yo multipliqué el 2/4 por 2 medios. Para obtenerlo, 2 por 2 me da 4. 2 por 4, 8. 4/8 es la fracción equivalente de 2/4. Yo puedo sacar fracciones equivalentes de esa fracción, de esta. Las cantidades o las veces que yo requiera. Puedo multiplicar el 2/4 por 3, ambos números. Puedo multiplicar el 2/4 por 4, pero fíjense bien que estoy diciendo la misma fracción. No voy a multiplicar el resultado que me está dando, porque si hago eso, ya no es una fracción equivalente de la que a mí me están dando, así que tomen en cuenta eso. Siempre, para obtenerla, debe de ser la primera que me están dando, ¿sí? Entonces yo aquí tengo, para poder indicar que una fracción equivalente equivale a lo mismo, tengo mi rectángulo, fracción que me dieron 2/4, dividí la unidad en 4 partes, iluminé 2 partes. Al multiplicarla obtuve 4/8. Esta misma unidad, lo único que necesitamos
para que sea equivalente, porque no voy a escoger un rectángulo más grande o un pastel más grande, una naranja más grande, no, debe de ser la misma unidad. Y necesitamos dividirla. Aquí más o menos calculando, jóvenes, tomen en cuenta eso por la posición que tengo, que me salga más o menos exacta, igual, las partes que sean iguales al dividirla. Más o menos haciendo un cálculo. Ya sabemos que si queremos que las partes de una unidad, de un pastel, de un rectángulo, de lo que estemos dividiendo, sean iguales, necesitamos sobre todo medirlas. Entonces esa misma unidad, ¿qué pasó? La convertí en la fracción equivalente, convertí el rectángulo equivalente. Tengo ahora 2, 4, 6, 8. Es la misma unidad. Tengo 4 partes iluminadas. 2, 4. ¿Sí? Por eso es equivalente, porque quiere decir que es exactamente lo mismo. No lo hago ni más grande, ni lo hago más chico la unidad. Puede ser que me toque menos pastel, de acuerdo a lo que yo lo vaya dividiendo por la equivalencia. ¿Sí? No es lo mismo que a mí me den un pedazo grande al dividirlo en 4 partes, que al dividirlo en 8 partes, pues eso ya me va a tocar más chica la parte de pastel, pero viene siendo la misma cantidad. Tenemos enseguida otra fracción, la fracción que está subrayada, 6 doceavos, pero ahora tengo un resultado de 3 sextos, es una fracción equivalente. Les decía, puedo multiplicar o puedo dividir. Y me tengo que fijar de acuerdo a la fracción que me están dando, si yo multiplico o yo divido. Es mi elección para hacerlo, sobre todo si no me indican que la multiplique o que la divida. Entonces, me dio 3 sextos. ¿Qué hice? ¿O qué hicimos? Ahí no multipliqué, ahí dividí. ¿Sí? Dividimos 6 doceavos entre 2 medios. ¿Sí? Al dividir eso, esa cantidad, voy a tener 6 entre 2, me va a dar a 3. Ay, acá me faltó el 1, me lo acabo de comer. 12 entre 2, perdón, me da a 6. Por eso tenemos 3 sextos. En una multipliqué y otra dividí. Al dividir, lógicamente que la cantidad está haciéndose más pequeña. Acá en el denominador tenía 12 partes divididas. Ahora ya no. Ahora esas partes son 6. Quiere decir que son más grandes lo que estamos realizando o lo que me va a tocar de acuerdo a la repartición, porque somos menos. Nosotros necesitamos practicar esas fracciones. Simplemente les vuelvo a indicar, divido o multiplico, pero debo de tomar en cuenta que es la fracción dada. ¿Sí? Déjenme quitar esto. A ver si se puede quitar. Les decía que si a mí me están dando una fracción, aquí ya la cambié, esta es la fracción dada, yo voy a multiplicar o voy a dividir. Si no me indican lo que realice. Simplemente me dicen obtener una fracción equivalente de lo siguiente, yo elijo si multiplico o divido. Si yo voy a multiplicar ese número que yo les ponía de este extremo, 2 medios, al multiplicarlos por 2 cuartos, ¿sí? Eso no se escribe, simplemente se hace mentalmente. Si yo pongo aquí 15 veinteavos, ¿por qué número multipliqué? ¿O por qué número dividí? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Tengo que calcular rápidamente qué número utilicé. Para ambos, debe de ser para los dos, porque si yo cambio un número arriba y otro número abajo, eso ya no es una fracción equivalente, está variando. Eso ya es diferente. Entonces, aquí, si ustedes se fijan y ya lo tomaron en cuenta, tenemos que multiplicar por
5. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. 15 veinteavos es una fracción equivalente de 3 cuartos. Yo quiero obtener otra fracción equivalente, pero me voy a la primera. Porque si yo me voy y multiplico o divido la segunda que ya obtuve, ya no va a ser equivalente de la primera, sino va a ser equivalente de la segunda fracción que ya obtuvimos. Entonces, pienso, 3 cuartos, quiero otra fracción equivalente, diferente a la que ya obtuve. Entonces, puedo poner 9 doceavos. ¿Sí? Porque ahí no se trata de que yo aumente la cantidad si no quiero. Puedo disminuirla. ¿Qué número utilicé ahora? Para obtener 9 doceavos, que es una fracción equivalente de 3 cuartos. Creo que ya lo obtuvieron y sabemos que multiplicamos ambos números por 3. 3 por 3, 9. 3 por 4 me da 12. 9 doceavos es una fracción equivalente de 3 cuartos. 15 veinteavos es una fracción equivalente de 3 cuartos. Fíjense bien, me enfoco nada más a la primera. Si nosotros tenemos otra fracción, ahí puedo seguir multiplicando lo que yo quiera o puedo dividirlo si ustedes también quieren. No resulta que aquí, en que estoy utilizando multiplicación, también puedo dividirlo a la vez. Tenemos acá la fracción dada. Tenemos 15 35avos. Esa es la fracción dada. ¿Sí? Ahora, yo voy a obtener una fracción equivalente. Al obtener una fracción equivalente, yo pongo 3 séptimos. Al poner 3 séptimos, ¿qué hice? ¿Seguí multiplicando para obtenerla? ¿O dividimos? Que es la segunda opción. Tenemos 15 35avos, que es la fracción. Obtuve un número menor. Al obtener un número menor quiere decir que estuvimos dividiendo. ¿Entre qué dividí? Entre 5. 15 entre 5 me da 3. 35 entre 5 me da 7. 15 35avos es igual a 3 séptimos, que es la fracción dada, que es la fracción equivalente que obtuvimos de la fracción que se nos dio. ¿Sí? Tengan la gentileza, jóvenes, señoritas, niños, niñas, de practicar sus fracciones equivalentes. Ustedes escójanlas, pónganle multiplicación, división, como ustedes deseen, ¿sí? Mezclándolas para que obtengamos esas fracciones equivalentes y las tengamos en memoria, frescas, sin que se nos olvide que es una fracción equivalente. Aunque el número aumente o disminuya, la unidad sigue siendo la misma. O el pastel, como les decía antes, el pastel sigue siendo el mismo. Simplemente lo dividimos en mayor número de partes o lo vamos a dividir en menor número de partes, según estemos multiplicando o dividiendo. Espero que repasen sus conceptos de aritmética en su librito interno. Practíquenlo. Ahí vienen sus números fraccionarios. Practiquen las fracciones en su libreta y repasen esos conceptos que ya estudiamos. Nos estamos viendo. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien, y chicas.